La verdad es que podamos compartir la palabra de Dios con ustedes y que podamos convivir como parte del cuerpo de Cristo y que la misericordia de Dios esté siempre con nosotros. Si ustedes ven el nombre de la serie, La Restauración, una opción divina, quizás les traiga un poco de recuerdos. Esto lo empezamos en el 2021 y déjenme les cuento una historia. Cuando empecé esta serie todo iba bien hasta que iba a llegar a este tema que hoy vamos a trabajar y que le vamos a titular Pero le restauré. Pero le restauraré. Y vamos a ponerle como subtítulo La misericordia de Dios en acción. Y vamos a partir de Isaías 57, versículos 18 al 19. Y probablemente ya una vez que lo podamos leer, se van quizás ustedes a recordar de lo que les digo y les voy a dar una corta historia antes de entrar directamente al tema. Pero me gustaría que, como es costumbre y como es realmente en jerarquía, primero darle paso a la palabra de Dios y después desarrollarlo. ¿Le parece bien? Entonces vamos a ir a Isaías 57, versículo 18 y 19. Y lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: he visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y repita conmigo, y lo sanaré. Vamos a hacer una corta oración porque ya hemos orado nosotros como grupo, pero de todas maneras queremos orar por ustedes también. Gracias, Señor Padre Celestial, que tu palabra se vuelva viva y eficaz en nuestro corazón. Señor, tenemos una gran promesa y una misericordia aplicada a nuestra vida, independientemente de las condiciones que estamos. Gracias, Señor, por la elección que tú has hecho de nosotros y que nos das la oportunidad de que aunque nos desviemos de los caminos, tú estás al pendiente. Padre Celestial, no hay cómo agradecer eso. Te pido, Padre Celestial, por cada uno de nosotros, especialmente si nos estamos desviando del camino, que nos apliques esta palabra y que siempre estemos contigo, Padre Celestial, que para nada nos desviemos. Señor, sabemos que tus pasos son firmes y que tú los pusiste a través de tu Hijo amado Cristo Jesús y que nos has dotado del Espíritu Santo para que nosotros podamos también trabajar todas las cosas que tú nos has ordenado. Se vuelve liviana la carga cuando te la entregamos a ti. Padre Celestial, te pido que si alguno de los que están aquí o de los que van a escuchar están cargados, Señor, que tú seas dándole consuelo y que vea que esas tinieblas que han aparecido también puedan desaparecer de su vida, porque encontrará la paz que tú das a cada uno y cada uno de nosotros la recibamos en el nombre de Cristo Jesús, especialmente la restauración de estar contigo a través de ese sacrificio perfecto. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Alumbra su corazón, alumbra su cabeza y dales, por favor, la fortaleza. Amén. Regresando al 2021, habíamos comentado que íbamos a hacer 5 o 6 charlas de estos versículos bíblicos, porque obviamente, como nos damos cuenta, es bastante nutritivo el versículo. Pero de repente yo me paré porque empezaron a pasar circunstancias fuertes de enfermedad. Y yo decía, ¿cómo les voy a hablar a los hermanos, especialmente de enfermedad, cuando hay cosas muy difíciles? Incluso tuvimos acontecimientos fuertes en ese tiempo. Entonces, no me sentí como capacitado, lo voy a decir de esa manera. Y bueno, dejé pasar el tiempo. Y pues pasaron 3 años. En junio, más o menos julio, empezó otra vez esta palabra a sonar en mi corazón. Y dije, pues sí es cierto, dejé a un lado la serie y ya no quise volver otra vez a retomar el versículo bíblico, especialmente en la palabra sanaré, que se repite 2 veces en los versículos bíblicos que acabemos de leer. Y le sanaré. Y bueno, obviamente estudiando, la mayoría de los teólogos están de acuerdo en que sanar significa que nos va a sanar de una enfermedad.
Por lo tanto, se necesita demasiado apoyo, demasiada autoridad, demasiada fuerza para saber que tenemos esa capacidad en fe para que Dios nos dé la sanación. Y bueno, gracias a Dios, a mí me levantó de una enfermedad que yo parecía que en mi momento había dicho, quizás ya lo que es mejor ahorita es comprar la parte que me va a tocar, donde voy a descansar hasta que el Señor levante mi cuerpo. Y ese era mi pensamiento en ese tiempo. Pero seguía sonando la palabra, y yo le restauraré. Bueno, entonces la primera pregunta que surge aquí es, ¿nos va a restaurar de enfermedades o de qué nos va a restaurar Dios? Esa es la pregunta. Sí, porque inmediatamente que vemos la palabra salud, pensamos en la ausencia de enfermedad. Pero la pregunta es, ¿ese es el contexto? Bueno, la semana pasada, como vimos la aplicación de la gracia. Y bueno, la aplicación de la gracia tiene que ver directamente con esto. Y volvió otra vez a resonar esta palabra. Pero empecé mal la semana, porque mi prima... ¿Qué tiene de especial mi prima? Bueno, a ella le dio un stroke, le cortaron una pierna, casi no ve, tiene que vender menudo cada 8 días para mantenerse. Su esposo entró en diálisis y en menos de 2 semanas, en esta semana exactamente, falleció. Y otra vez empecé yo así como a dudar, y yo le restauraré. Dios mío, o sea, voy a ir a platicar algo, voy a compartir algo como que no está muy acorde a lo que tú estás dando en el camino. Y otra vez como que empecé a resistirme y dije, no, voy a retomar el tema que dejé pendiente la semana pasada. Pero no, siguió la fase, y yo le restauraré. Entonces me puse a trabajar más sobre este versículo bíblico para entender qué es lo que Dios me quiere decir y qué Dios les quiere decir a ustedes. Y yo ya no quiero seguir deteniendo esta información. Y entonces Dios me ayudó, obviamente, a través de la guía del Espíritu Santo, de su palabra, a concretar el escrito. Pero hoy que ya estaba contento porque ya había tenido toda la información, ¿qué creen? Llegan y me avisan que uno de mis clientes, que acabo de ver hace 2 semanas, que acaban de diagnosticarlo con cáncer, acaba de fallecer apenas el martes. La pregunta es, ¿tengo que predicar esto? Cuando parece que la convicción es todo lo contrario. Al final usted me dice si es necesario haberlo predicado o no. Y pongámonos a pensar, ¿de qué nos quiere restaurar el Señor? ¿De qué nos quiere restaurar? Y con esta larga introducción les voy a retomar un tema que tenía que haber explicado en 2021, pero que Dios me dio la oportunidad de explicarlo hasta el 2024. Y esta es la historia que les quería contar. Así que vamos a empezar diciendo y recordando que hay un pero les restauraré. Entonces Dios es el único que restaura en todos los niveles, físicos, mentales, espirituales, y aun cuando estamos enlutados. Y ya empieza a tener sentido lo que le digo, ¿no? Dios es el único que restaura. Sin el poder de Dios, nadie puede restaurar. Escúcheme, sin el poder de Dios, nadie puede restaurar. Aun cuando hemos hablado de la autoridad del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y hemos visto cómo esa autoridad se delega para que nosotros podamos también tener la oportunidad de apoyar incluso con milagros, con prodigios, con sanaciones, con, ¿cómo se dice? Sacando gente endemoniados más bien. ¿Y por qué no restaurando el corazón? Pero no somos nosotros. ¿Quién es? Dios trabajando. Y hablamos de esa autoridad. Pero tenemos que poner la fe en marcha para que esa autoridad empiece a trabajar en nosotros. Pero no hemos puesto la fe en marcha ya ahorita. En muchas de nuestras condiciones, lo que hemos puesto realmente son cosas físicas y materiales. Y las hemos depositado en la iglesia. Y la iglesia empieza a representar un estado físico y material. Y el hospital empieza a representar la única esperanza que tenemos de sanidad. Y los pastores empiezan a representar la distorsión que tiene que haber de la fe, la distorsión de la doctrina. Y los músicos empiezan a representar la música del mundo traída a los altares divinos. Y todo parece ser que empieza a coordinar con las últimas partes que la Biblia nos dice que todo será una apostasía, que también ya hablamos un poco de eso.
Y con todo este contexto, entonces, déjenme darle esta ilustración. Se cuenta que Tomás de Aquino llegó a visitar a una persona de su iglesia. Ustedes saben que las personas de la iglesia, de este tipo de iglesia, reciben mucho dinero. Y lo encontró que estaba contando el dinero de las indulgencias. Y él le dijo: ya ves, Tomás, no puedes decir igual que Pedro. No tenemos plata ni tenemos oro, sino que ahora nos sobra. Tomás de Aquino agachó la cabeza, hizo un no y le dice: tampoco podemos decir, como dijo él, levántate y anda. Y esta es la realidad que tenemos ahora. Tenemos iglesias ricas, pero sin manifestación plena del Espíritu Santo en ellos. Y no me refiero a Espíritu Santo de brincar, correr, saltar. Me refiero a la manifestación real del cambio y el testimonio que da un hijo de Dios. Así que la pregunta: ¿es posible que algunas iglesias todavía estén interesadas en el poder del Espíritu Santo, o están descuidando completamente a la grace de Dios? Pero para esto es necesario tomar lo que hablamos la semana pasada, y quizás ustedes lo recuerdan. Debemos de entender que es vivir por gracia y manifestar en nuestro diario vivir esa gracia. Se los voy a poner súper sencillo. Vivir por gracia es como si tú cumplieras años todos los días. ¿Qué esperas cuando cumples años? Que te den regalos, ¿correcto? ¿Y qué pasa cuando te dan los regalos? Te pones alegre, te pones contento, te dan un montón de cosas, y esas cosas tú las recibes y dices: gracias porque me las dieron. Ahora imagínate que todos los días es tu cumpleaños, y Dios todos los días te regala todas las cosas que tú necesitas para terminar el día. Eso es vivir por gracia. Si viviéramos todos los días esperando regalos que Dios nos va a dar en cada momento, agradecidos con Él, estaríamos en paz alabando su nombre todo el tiempo. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Porque si te das cuenta, Dios está depositando la gracia de Él cuando dice: he visto tus caminos. Antes no te dice: he visto tus caminos, orejón. Estoy viendo tus pasos sucios. Estoy viendo que tu mirada no está recta. Estoy dándome cuenta que tus pensamientos están distraídos de mí. Dios, no le podemos ocultar nada. He visto tus caminos. Y en esta escritura podemos ver qué tan fuerte Dios nos está restaurando y dando un regalo que no merecemos. ¿Cuál es? El que podamos reconciliar nuestra vida con Él en todo momento. Subrayemos y veamos eso. He visto sus caminos. Y hay un pero, ¿verdad? ¿Y qué dice? Pero le sanaré. ¿Cómo se llama lo que estamos estudiando hoy? Pero le sanaré. O sea, a pesar de todo lo que estás haciendo, ¿qué dice Dios? Pero le sanaré. ¿Cómo cierra el versículo diciendo? Dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. ¿Qué dice? Y lo sanaré. ¿A poco no está contento? O sea, Dios tiene puesto tus ojos en ti independientemente de esas actitudes que puedes tener. Por eso la Biblia dice que no hay ninguna condenación para un hijo de Dios, porque el verdadero hijo de Dios, el que verdaderamente ama a Dios, lo está viendo ¿quién? Dios. Y fíjese que antes de actuar y hacer un juicio, antes de actuar y hacer un castigo, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Él mismo se pone un pero. Cuando Él no tendría que ponerse ningún pero. Piénselo. Él nada más tendría que ejecutar. Pero ¿qué dice? He visto sus caminos. Y luego vamos a ponerlo así como la carita pensante. Y Dios dice: pero le sanaré. El juicio que voy a hacer no es destruirlo. El juicio que voy a hacer es restaurarle.
Y si ya le dice, le sanaré, mis hermanos, ya no hay gota que nos quede claro que Dios lo que quiere es sanarte física, mental y ¿qué? Y espiritualmente. Porque tú no puedes ser poquitito. Tienes que ser todo. Ahora no quiere decir que vas a tener perfecta salud física, perfecta salud mental y perfecta salud espiritual. No, sí, la espiritual es la que Dios quiere que nosotros podamos restaurar. Y de aquí, si ya no nos queda claro la gracia, la bondad, la misericordia de Dios, que Él mismo se pone una traba antes de ejecutar un castigo, creo que no podemos ver a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia. ¿Les parece bien si entramos a este gran regalo de restauración, este gran regalo de sanación que Dios nos está proponiendo? Y vamos a ver nomás 4 puntos, y no es exhaustivo, mis hermanos, porque esto se pudiera hacer muy exhaustivo. Hasta 10, 15 puntos, pero unos 4 puntitos que por lo menos nos aplique rápidamente en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes ya encontraron la misericordia de Dios y la gracia? Él te está regalando, ¿qué? ¿Qué te está regalando? La sanación, la restauración, el pastoreo. Mis hermanos, esto no hiciste nada para merecerlo. Al contrario, si vemos el contexto de este versículo, ¿qué pensaríamos? ¿Que tenemos todo el derecho de no merecer? Nada, sino solo castigo, destituidos de la gracia y muerte por obviamente el derecho que tenemos a ser transgresores por nuestro pecado. Pero Dios en su bondad, Dios en su amor dijo, déjame decir pero, déjame decirme pero, porque te quiero dar una oportunidad más. Pero te sanaré. Y no lo dice una vez, dice, y yo Jehová, y le sanaré. Con esto que te lleves en tu corazón, creo que ya sería buenísimo. Pero vamos a empezar entonces 4 puntos, si te parece bien. Y nos vamos a ir pronto porque ya los conoces. Número 1. ¿De qué te va a restaurar Dios? De la corrupción. De la corrupción. Y vas a utilizarlo como bondad. Dios va a utilizar la corrección como bondad. Déjame darte un ejemplo rápido. En el año 2009, en la ciudad de Montebello, hubo una gran cantidad de robos, extorsiones, amenazas contra los negocios, contra la ciudadanía, y se vinieron todos los que se pudieron de los más malos de El Salvador, de México y de Colombia. Así que se hizo una mafia. Era difícil de entender por qué la policía no hacía nada, como ahora está pasando con el Tren de Aragua en algunos otros estados, que se pueden meter incluso hasta los hoteles, se pueden meter a donde están los departamentos, e incluso con armas de alto poder, y la policía no estaba haciendo nada. Bueno, la policía estuvo siguiendo a estas personas y sus movimientos. Los estuvo, ¿cómo? Observando. ¿Estaba viendo qué? Sus caminos. Para el 2012, sin previo aviso, hubo un operativo sorpresivo y arrastraron a una gran cantidad de gente de estos, vamos a decir, grupos organizados de la maldad, para no llamarles de otra manera. Y todos ellos en una mañana desaparecieron de la ciudad de Montebello. Y todos ellos fueron a corte. Y todos ellos tuvieron que ir ¿a dónde? A la cárcel. ¿Para pagar por qué? Por sus crímenes. Ahora, ve y compara la acción humana con la acción divina. ¿Qué dice Dios? Y yo estoy observándote como cuidadosamente. Pero la intención principal de Dios es hacerte pagar por el mal que ya estás haciendo. ¿Traerte toda la cuenta? No. Contrariamente, lo que Dios quiere decir es, yo quiero restaurarte. Vamos a decirlo todos, Dios quiere restaurarnos. Porque todos estamos en el pecado y en muchas cosas que nos hace falta. Hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar para que nuestro espíritu vaya subiendo cada vez más a nivel del varón perfecto y a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Entonces, Dios no utilizó la cárcel nada más, no utilizó cosas para empezarte a amedrentar y darte miedo, sino que Dios te da una esperanza. ¿Cuál es? Si tú reflexionas conmigo y trabajamos juntos, ¿te voy a qué? A sanar. Te voy a restaurar.
Y si es cierto que se va a establecer el principio de la corrección como bondad, es necesario que Dios nos corrija, y ya lo hemos hablado. ¿Le parece bien? Si vemos esto en la versión de la Nueva Traducción Viviente, me encanta la traducción esta. Y vamos a leerlo. Isaías 57, 18 y 19, y vea la claridad con lo que dice la Nueva Traducción Viviente. He visto lo que hacen. ¿Cómo? He visto lo que hacen. Pero fíjense cómo Dios está haciendo de la vista gorda. Así decimos en México, ¿no? Se hizo de la vista gorda. Yo he visto lo que hacen. Pero aún así los sanaré y los guiaré. Consolaré a los que se lamentan. ¿Qué va a hacer? Consolar a los que se lamentan, y llevará palabras de alabanza en sus labios, que tengan paz abundante, tanto cerca como lejos, dice el Señor, que los sana. ¿Qué es lo que ha visto Dios? Que tiene que pensar en que hay que hacer una corrección. Si leemos los primeros versículos y casi toda la Biblia, vamos a encontrarnos que Israel siempre tiene algunos problemas con estos puntos, ¿no? Y espero que tú no los tengas también. Y en los primeros versículos encontramos por lo menos 3 desobediencias o rebeliones. Y hay que ponerlo en nuestro corazón para ver si esas desobediencias o rebeliones realmente las estamos nosotros practicando. Número 1, la burla y la mentira. La burla y la mentira. Y recuerden que no podemos andarnos chismeando. Y el capítulo 1 del Salmo 1, que nos dice que estamos fuera de ¿quién? De la silla, más bien el versículo 3, de escarnecedores. ¿De dónde tienes que estar libre? ¿De dónde? De la silla de escarnecedores. ¿De dónde tienes que estar libre? De la mentira. Entonces nos está diciendo Dios que efectivamente tú y yo estamos metidos en problemas. En este caso te fijas que ya no es una enfermedad de artritis, colesterol, alta presión, diabetes, ni nada. ¿Qué es la enfermedad que te está diciendo? La enfermedad viene en tu boca. Y le está diciendo a Israel, tienes que cuidarte de la burla y tienes que cuidarte ¿de quién? De la mentira. 2. La práctica de la idolatría. Y esto lo encontramos en Isaías 57:13, lo de la burla y la mentira en Isaías 57:3. La práctica de la idolatría en Israel ha sido normal, ¿verdad? Siempre normal. Debemos ver que a ellos les gustaba practicar lo que otros dioses hacían. Le voy a poner un ejemplo rápido. Cuando usted va a la casa de otra persona y le gusta lo que hacen, ¿qué es lo que generalmente piensa uno? Que sería bueno hacerlo. Eso le pasaba a Israel. Iba a la casa de otros pueblos, veía lo que otros pueblos hacían, con las reinas de acera, con Balán, con etcétera, ¿no? Usted ponga ahí todos los dioses que usted quiere. ¿Y qué hacía Israel? Traerse las prácticas de los dioses a su casa. Pero también sabemos que idolatría tiene otros sentidos más a nivel de nuestra estima. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y la última, la codicia. Y esto viola completamente el mandamiento número 10 de la Biblia, ¿verdad? Que aún por ahí un pastor loco dijo que ya los mandamientos estaban descalificados y que ya no tenían operación. Así que hay que tener cuidado con esa gente, porque esa gente no tiene realmente un principio teológico. Si tú derrumbas esto, automáticamente derrumbas a Cristo. O Cristo te dijo que codiciaras, ¿no, verdad? Hace unos días salió una persona que tenía en vista un matrimonio. Esta mujer estaba casada con un impío y este impío obviamente estaba por demás en un matrimonio cristiano, ¿verdad? Ocupamos un matrimonio cristiano. Entonces, ¿qué hacemos con el impío? Bueno, hay que descartar al impío para yo poderme casar con la hermana, ¿no? No, mis hermanos, eso es codicia. La Biblia dice que mientras la mujer o el hombre no sean interrumpidos en su creencia a Dios, y vamos a 1 Corintios 7, el lugar y los hijos, el esposo y los hijos son santificados, tienen gloria. Entonces no podemos separar. Si tú verdaderamente piensas como cristiano, no puedes separar. Pero eso se llama
codicia. Y no hablamos jamás de codicia porque ahorita definitivamente hay codicias por todos lados. Entonces note las 3 cosas que le está diciendo Dios a Israel. ¿Qué tenemos que corregir? Tu boca, la identificación de quién es tu autoridad y por último, cómo está tu corazón en relación a lo que yo te doy y lo que otros te dan. Y voy a volver a repetirte, quizás lo voy a repetir toda la noche. Y aun viendo estas rebeliones, no estaba en el corazón de Dios involucrar a los practicantes en la destrucción de sus vidas. Contrariamente, Dios dice, te voy a corregir. Escucha, te voy a corregir para restaurarte. Le voy a poner un ejemplo rápido para que todos lo entendamos. Si se le rompe un pantalón, ¿qué hace con el pantalón? ¿Lo tira? Trata de corregirlo primero, ¿verdad? Para ver si realmente funciona. Y si ya funciona, pues entonces me lo vuelvo a poner, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Te voy a restaurar, te voy a coser. Fíjense, qué bonita es esta palabra, ¿no? Porque el significado es ese realmente. Te voy a coser, te voy a remandar. Como lo hace Katy, no hacer sus monitos y empezar a ponerlos juntos. No había forma y le dio forma. ¿Qué es lo que Dios está diciendo con la corrección? Nada que tiene forma, que ahorita parece que no tiene forma, pero ¿qué voy a hacer? Le voy a dar forma y te voy a dar forma en tu corazón. ¿Cómo es eso en tu vida? ¿Tú desecharías algo que te va a funcionar? ¿O es más fácil, lo remiendas, lo arreglas, lo pegas, lo pones a trabajar y le das una nueva vista? Eso es lo que está haciendo Dios. ¿Te voy a qué? A corregir. Y quiero que te correges por lo menos en 3 aspectos. Repetimos nuevamente, de tu boca, no burla, no mentira. Reconoce quién es tu autoridad, es decir, Jehová de los ejércitos es tu autoridad. Y de tu corazón, de la codicia. Si tú me dices que con esto Dios no está mostrando su amor y su paciencia para aquellos que no alaban su nombre, entonces, ¿qué más podemos decir para convencerte que Jehová de los ejércitos no es un Dios malo, sino por todo lo contrario, Jehová de los ejércitos es un Dios bueno que trata de restaurarte, corregirte, y ya lo hemos dicho, y moldearte, y prepararte de acuerdo como Él te necesita, ya sea como jarrón o como tiesto, pero te va a utilizar. Ahora te das cuenta que la sanación empieza cuando nosotros, como transgresores, sí aceptamos la corrección de Dios. Esa es la diferencia. Nosotros, como transgresores, sí aceptamos la corrección de Dios. La gente que no acepta la corrección de Dios, obviamente sigue siendo transgresor. Veamos lo que dice Proverbios 15, versículos del 31 al 33, y lo vamos a ver en la traducción del lenguaje actual. Y vea qué bonito dice. ¿Quién quiere de ustedes ser sabio? ¿Quién quiere humillarse ante Dios? ¿Quién quiere derramar su corazón a Dios? ¿Quién quiere estar guiado por los caminos de Dios? Bueno, vea lo que dice el 31. Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Escucha lo que está diciendo. Las correcciones que buscan que tú tengas una vida elite. La mejor vida que puedes tener porque Dios va a elegir lo mejor que necesitas. 32. Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Quien la acepta gana en entendimiento. ¿Quién obedece a Dios? Ok, ahí está la clave. Gana en sabiduría y disciplina. Quien quiere recibir honores debe empezar a ser humilde. ¿Se están dando cuenta que aquí no nos está hablando ya de enfermedad física, de enfermedad mental, sino se está hablando de corrección de qué? De nuestra vida espiritual. Y para una corrección de nuestra vida espiritual debe de ser lo suficientemente humilde para que este proceso pase
la corrección de Dios y nos dé una forma de vida mejor, que vaya conforme a su realidad. ¿Qué dice el 33? Lo volvemos a leer. Quien obedece a Dios gana en sabiduría y en disciplina, y quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. Y para ser humilde necesitamos aceptar completamente la voluntad de Dios. Hemos hablado que obviamente la práctica del pecado es la enfermedad del ser humano, y obviamente esto derriba completamente nuestra vida espiritual. Sin embargo, démonos cuenta que la misericordia de Dios se extiende al rebelde para hacerle reflexionar de sus malos caminos. Pero imagínense al revés, que la voluntad de Dios sea aplicada a una persona que está haciendo el esfuerzo de ser justo. Entonces la bondad de Dios es aplicada a quien quiere tener una vida ya temerosa, a una persona que realmente está doblada en humildad, a una persona que acepta la disciplina de Dios, que acepta en honor que Dios le está guiando. Y veamos esta promesa a las personas que realmente han cambiado su corazón y que realmente quieren cambiar su corazón. Porque usted y yo podemos decir, oh sí, yo he cambiado mi corazón, pero en la realidad no lo hemos hecho. Y esto tiene promesa. El simple hecho de involucrarse en las cosas pequeñas de Dios, Dios nos involucra en sus grandes cosas. ¿Me está escuchando? El involucrarnos en las cosas pequeñas de Dios nos da paso para involucrarnos en las cosas grandes de Dios. Salmo 41, versículo del 1 al 3, lo vamos a leer en Reina Valera 60. Y dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo aguardará y le dará vida. ¿Cómo va a ser? Número 1, guardarte y te va a dar vida. Y será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Y todo aquel, dice la palabra de Dios, que anda en Jehová, sus enemigos los harán andar en paz, ¿verdad? Entonces sigamos en la lectura. 3. Jehová lo sustentará en el lecho de su dolor, o en el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Imagínense, hermosa promesa tenemos, que si nosotros nos enfermamos y estamos en el camino de Dios y amamos a Dios y todo lo que hace, que cada persona que te visite en tu cuarto de enfermedad tenga la bendición de saber que Dios está en tu almohada. Y que te va a restaurar por el único hecho de pensar en el pobre. No hicimos nada más. Pensamos en el pobre. ¿Qué significará esto? Oramos por el pobre. Pedimos por el pobre. En nuestro alimento, por lo menos nosotros tenemos mucho la costumbre de pedir para que Dios derrame su gracia en los que no tienen, en los que no pueden o incluso en los que no pueden comer. Pensemos en el pobre. Y vea qué promesa hay. Cuando estés con dolor, Él va a estar contigo y Él va a estar en tu cama y Él va a estar en tu almohada. Así que, ¿qué beneficio tenemos de visitar a los enfermos? ¡Qué hermosura! Encontrarnos con Dios haciendo la voluntad que Jesús nos pide de ir y visitar ¿a quién? Enfermos. No cabe más que decir que Dios está de nuestro lado, mis hermanos. No está en contra de nosotros, ¿se da cuenta? Dios está de nuestro lado. Destaca su amor, destaca su corrección, destaca su guía, destaca el hecho de que va a estar con nosotros aun cuando pareciera que el día es malo, aun cuando pareciera que hubiera enfermedad, aun cuando pareciera que iba a haber muerte. Dios va a estar contigo. Esto es amor profundo, porque Dios quiere transformar nuestra vida espiritual. Ahora, no sé si tú estás fijándote en estos versículos bíblicos o incluso en todo el capítulo y te vas a dar cuenta que nadie le pidió a Dios dicha transformación. ¿Me estás escuchando? Nadie le pidió a Dios, o sea, no es una oración contestada, sino es una acción voluntaria de Dios. Para que la gente por corrección
sea sanado. Volvemos a repetir, sea sanado físicamente, pero aquí Dios está queriendo hacer una corrección mejor. Seamos sanados espiritualmente. Y esto explica mucho lo que Jesús siempre decía, ¿verdad? Que seas, ¿qué? ¿Salvo o seas sano? No, que seas salvo. Eso es lo que estaba persiguiéndose. Te vuelvo a repetir, date cuenta que no es la petición de nadie. Nadie está haciendo una petición para que esto ocurra. Es más, creo que ni lo entendían, por eso Dios se los hace saber. Ahora tú imagínate que Dios sigue siendo tu testigo de todo lo que tú haces. Tu testigo de todo lo que yo hago. Y tenga misericordia para corregirnos. Voy a abrir un pequeño paréntesis aquí, chiquito, de unas 2 horas nomás, para que entendamos esto. Muchos de nosotros como formadores, muchos de nosotros como padres, vemos los caminos de las personas. Pero la palabra de Dios nos ayuda a que depositemos la semilla. Deposita la semilla en tus estudiantes, en tus alumnos, en tus ovejas, en tus hijos. Deposita la semilla. Y vas a ir viendo sus caminos y no los vas a poder corregir porque no eres Dios. Pero vas a ser testigo de cuando necesites levantarle cuando ya esté caído. Es lo que Dios nos está hablando. Te estoy dejando caer ¿en qué? En la maldad de tu boca. Te estoy dejando caer en la corrupción de tu corazón. Y te estoy dejando caer en que me desprecies como tu autoridad. Pero te voy a restaurar. Hay que dejar tiempo para que esto ocurra y para que el poder de Dios actúe en la gente. Y no eres tú el poder de Dios. Por lo tanto, eres testigo nada más. Puedes exhortar, puedes hablar con las personas y decirles esto no está bien, pero no significa de ninguna manera que nosotros somos los correctores. El único corrector y que puede cambiar la vida de una persona, y esto te voy a decir, incluye a tus hijos, es Dios. Podemos depositar nosotros, esperar, ver. Y ustedes tienen la historia ahorita en la actualidad de 2 cantantes. Uno se hizo al modo de su hijo y está directamente en el mundo. Y la iglesia está en el mundo. Y predican lo que ellos quieren, filosofía, psicología, etc. No voy a dar nombres porque no es el caso. Simplemente saber que el hijo depositó la semilla en el padre y no el padre en el hijo. Y hay otro artista español, bueno, no artista, voy a decir un salmista, que tiene 3 hijos. Y sus 3 hijos tomaron caminos diferentes. Y él ahorita lo que dice, solamente estoy esperando que entre la mano de Dios para que él se encargue de corregirlos. Y conocemos una persona de Centroamérica que dijo, mi hijo no quiere saber nada de Dios. Soy testigo de que está haciendo todo lo contrario a Dios, pero ha tomado el camino largo, porque Dios lo va a traer de vuelta a sus caminos. Así que muchas veces vamos a ser testigos, mis hermanos, pero el hecho de ser testigos no significa que nosotros somos los motivadores a hacer el cambio. El motivador a traer el cambio es Dios. Así que dediquémonos a sembrar semilla buena en cada una de las personas que están alrededor de nosotros, especialmente nuestros hijos, nuestras parejas, nuestras familias. Y ¿por qué no? Si se dejan, porque yo así lo hago, hasta los compañeros de trabajo. El que se deje, hay que darle la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, seamos testigos, pero sin olvidar quién es el que hace el cambio. Y por eso dice el Dios que a través de la corrección, Él nos va ¿a qué? A sanar. Él nos va a restaurar. Entonces vamos al punto 2, la restauración con la guía de Dios. ¿Cuál guía necesitamos? La de mi compadre, la de mi comadre, la de mi pastor, la de Pepito, la guía de la internet. No, necesitamos la guía de Dios. Como estábamos hablando entonces, aún en los tiempos difíciles y de rebeldía, ¿qué es lo que hace? Nos separa de Dios.
Estamos separados completamente de Dios y vamos por caminos que parecen netamente fáciles. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna corrupción, ningún compromiso y obviamente ninguna obligación ante la divinidad. Sin embargo, la palabra de Dios nos lleva a entender que Dios dará pasos para restaurarnos. Ahora, consideremos, antes que continuar con el análisis de esta porción bíblica, de que estamos hablando que Jesús todavía no está presente en su sacrificio perfecto. Por lo tanto, el profeta Isaías les está dando una clave esencial. Yo los sanaré. Yo los voy a restaurar. ¿Quién nos va a restaurar? Dios. Y bueno, como les he dicho también, la Biblia, para poder verla completa, tenemos que leer lo que dice el Antiguo Testamento, que es el ayo, es decir, el acompañante, y después ver el Nuevo Testamento para que el Nuevo Testamento nos diga qué se trata la revelación. Y la revelación y la restauración que Dios va a hacer es a través de la venida de Cristo. Y esto va a ser en el futuro para ellos, en el pasado para nosotros, pero en donde vamos a ver a Cristo con sus enseñanzas, sacrificio, muerte, resurrección, etcétera, liberándonos ¿de qué? De la sentencia del pecado y la separación de Dios, reconciliándonos con Él, y obviamente esto lo vamos a ver posteriormente. Pero en este tiempo de Isaías no se podía enfocar de esa manera. Por lo tanto, se entendía muy claramente que cuando venía la profecía, el amor de Dios iba a restaurar la rebeldía. Así que por lo menos podemos aplicar cuatro pasos que nos ayuden a entender el proceso de restauración y que Dios estaría haciendo con nosotros. Como ya hemos ahondado con algunas cosas de esto, no voy a meterme mucho. Voy a dejar un poquito lo de la fe después, para que hagamos una de las herramientas que es importante para nosotros como cristianos, es la fe. Pero el primer paso que debe de tomar usted y yo en el proceso de restauración, cuando ya ha pasado la corrección, ¿cuál es? Tomar a Dios como refugio. Usted puede ir a Salmo 46, versículo 1 y verlo, y si no, también en Salmo 91, ¿no? El que abriga, ¿a dónde? ¿El que habita dónde? Habita en la sombra ¿de quién? Del Altísimo, ¿verdad? Entonces, acuérdese de esto porque también vamos a hablar un poquito más adelante, si Dios nos permite, de cuando estamos en la oscuridad y Dios nos está cuidando en la oscuridad. Entonces, tomar a Dios ¿como qué? Como refugio. ¿Cuántos de ustedes ya lo han hecho ahora? ¿Cuántos de ustedes ya pensaron hoy que tenían que tomar a Dios como refugio? Bueno, 2, la fe como fortaleza en las pruebas, y esto usted lo puede leer en Santiago 1, versículo 2 a 4, y tengamos, ¿por qué? Por suma prueba, ¿verdad? Todas las cosas que nos pasan, pero nos tenemos que, dice Santiago, gozar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos siendo restaurados, restituidos, vamos a decir, reformados, recocidos, como usted le quiera llamar, estamos siendo fortalecidos ¿por quién? Por la disciplina de Dios. Pero tenemos que tener fe en que todo va a cambiar. Siguiente, tener esperanza. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de la esperanza, pero usted puede hablar de la esperanza en Romanos 8, versículo 18. Y por último, buscar apoyo en la hermandad. Y esto usted lo puede ver en Gálatas 6, versículo 2. Si usted aplica estas 4 condiciones, si usted las aplica, obviamente esto nos ayudará a caminar en tiempos difíciles, nos ayudará a caminar en la restauración que Dios quiere hacer de nosotros y la transformación que Dios está haciendo de nosotros. ¿Está listo para acordarse? Primeramente, nuestro Dios como refugio. Segundo, la fe como su fortaleza, especialmente en las pruebas. Mantener en los niveles de esperanza y buscar su apoyo con la hermandad. Si se da cuenta entonces, y venimos entonces al Nuevo Testamento, Jesús restaura nuestra relación con Dios a través de su sacrificio perfecto. Mis hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros nos enfocamos en nuestra vista, en nuestras tormentas, en los vientos, en las destrucciones, en los malos momentos, en las malas experiencias, y dejamos de ver la mano de Dios.
Y dejamos de ver la restauración que está haciendo de nosotros. Y ya no pensamos en estos 4 elementos como guías. Si tenemos problemas, acude a Dios. Hazlo en fe. Mantén tu esperanza y comunícale a tu congregación para que ore por ti también. ¿Te fijas? Estamos aplicándolo. ¿Te das cuenta que tenemos un Dios maravilloso, un Dios extraordinario? No es un Dios ordinario, es un Dios que termina procesos y dice que todas las buenas obras las terminará en el día de Jesucristo. Así que si se inició una buena obra, la va a terminar en el día de Jesucristo. Todo esto son momentos de fortalecimiento, crecimiento y restauración para usted y para mí. Entonces, hasta aquí estamos dándonos cuenta que Dios realmente lo que está haciendo con nosotros es tener tiempos de ¿qué? Fortalecimiento, restauración y lo más importante, ¿cuántos de ustedes están creciendo en Dios a través de las pruebas? Los tiempos son difíciles para todos nosotros. Hasta el día de hoy no hay tiempos fáciles. Cada día van a ser peores. Yo hablaba ahorita con una de mis clientes que se llama Carla y decía, el problema no es a hoy para mi hijo, el problema es para mis nietos. Y todos nosotros tendríamos que pensar en esto, que va a haber desafíos más grandes cada día y a sus hijos y a los que aman a Dios los va a ir seleccionando día a día para poderlos ir restaurando, reencaminando. En la chamba de Dios, si ustedes se dan cuenta, con toda esta maldad que tenemos ahorita, va a ser cada día más difícil. Dios va a tener que entrar en trabajos más fuertes, en decisiones más fuertes. De hecho, todo lo que está pasando ahorita en España, por ejemplo, las inundaciones, o en otros lados, los temblores, o sea, las guerras, están en el librito, están ahí. Entonces va a haber cada día más desafíos para nosotros y por lo tanto más capacidades para podernos desviar de la voluntad de Dios. Y ya vimos los 3 márgenes que Dios nos está marcando como tales. Y yo creo que el más importante es la práctica de la idolatría. Ese es el más importante. Entre más nos desacomodemos con Dios, entre más no podamos ver su gracia, va a ser más difícil que nosotros podamos trabajar con Él. Así que, mis hermanos, es lógico que al mayor crecimiento necesitan más abono. Necesitan que se barbeche más la tierra. Necesitan más agua. Igual que yo, necesitamos que Dios nos haga más fuertes. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Necesitamos que Dios nos haga más fuertes. Y obviamente eso quiere decir que Dios nos va a terminar metiendo dentro de su condición de castigo si es necesario para podernos corregir. Okay, entonces vamos a irnos al punto número 3, la consolación a los humillados. Vamos a ir a una larga lectura, pero a mí me gusta mucho 1 Corintios 1, versículos 3 al 6. Y vamos a decirlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y usted vaya anotando las veces de la palabra consolación, ¿verdad? Pero si somos atribulados, ¿cómo? Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para nuestra consolación y la salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones. ¿Qué dice? Que también nosotros padecemos. Y ahora esto es un feedback. ¿Sí sabe lo que es un feedback? O sea, lo que usted recibe, usted tiene que dar, ¿verdad?
Y lo que usted da es porque está recibiendo. Y vea todo lo que tenemos que dar. Pero déjeme decirle entonces, en vamos a decir, abrir este corchetito otra vez, ¿verdad? Este paréntesis, que la mayor humillación que puede pasar cualquier ser humano en los tiempos que sean es la del lamento y muerte de una persona querida. Y nada podemos hacer cuando esta persona ya parte de este mundo. ¿Se acuerdan que al principio les decía en la introducción? Es que mucho es lo que nosotros estamos teniendo que hacer para tratar de entender cómo va a haber consuelo en la muerte. Mas sin embargo, Dios dice que aún en la muerte va a poner atención de ti y te va a consolar. Aún en la muerte va a poner atención de mí y nos va a consolar. Para muchos de nosotros son tiempos de incertidumbre, de profundo dolor, incluso de falta de concentración y, ¿por qué no?, hasta de rebeldía, enojo y de hacer cosas que no debemos de hacer. Pero si realmente entendemos que existe este tipo de humillación para que después haya una vida en exaltación, entonces podemos entender que la palabra de Dios nos está dando consuelo cuando estamos enlutados. Se lo voy a dejar de tarea, pero si usted se da cuenta, el patrón real de la vida de Jesucristo es humillación, exaltación. Estaba en los cielos y tuvo que encarnar en un cuerpo humano caído. Tuvo que venir a este tiempo y nacer en un pesebre. Tuvo que crecer como exiliado en Egipto por sus primeros años. No aparece en la historia de su vida hasta los 12 años. No vuelve a aparecer hasta los 30 años. Es decir, Jesús nunca fue protagonista ni en su niñez, ni en su adolescencia, y obviamente aparece hasta su edad adulta. Tuvo que ser muerto en la cruz y de la forma más terrible, que era humillado en un madero. Pero después fue exaltado, siendo el hombre que ante todo ojo, toda rodilla, ante todo oído, se va a doblar y va a pronunciar el nombre de ¿quién? De Jesús como el Señor. Y si la vida de Jesús se convierte en humillación y exaltación, ¿qué podemos esperar nosotros? Le pregunto. O sea, una de las grandes preguntas que mucho tiempo, y esta es fantasía mía, pero se las diga, es ¿por qué los muertos resucitarán primero? Porque los muertos ya fueron humillados en la muerte y la muerte los tiene que entregar. Y ellos van a ser los primeros en ver el triunfo real de Cristo. ¿De humillación a qué? A exaltación. Y no lo vea como teología, eso es algo que yo creo. No es algo que tenga que ser forzosamente una verdad. Pero toda la gente que ve la muerte, ve la humillación. Así que lo que sigue, ¿cuál es? El levantamiento y la exaltación de ver a Cristo. Y dice la palabra de Dios, primero. Así que esto es parte del patrón que Dios sigue en nuestra vida. Entonces, cuando nos enluta, Dios nos consuela. Y cuando morimos, Dios nos espera para estar presentes en Él. Eso es lo que yo creo. Porque las moradas, como les he dicho muchas veces, en Cristo, ¿dónde están? Pues tiene que estar en donde está el Padre, dijo Él, ¿no? Entonces no están aquí, ¿verdad? Pero la Biblia nos da algunos elementos para decir que la muerte realmente es un proceso de trámite, que realmente no existe ante la Biblia y que ese proceso de trámite realmente nos ayuda a gloriarnos en el Señor. Y veamos uno de ellos. La muerte realmente representa un tiempo de ausencia, pero controlado por Jesús, y vamos a estar en la presencia de Dios. Vea lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí, también en mí. ¿No se turbe qué? Su corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar morada para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. ¿Se dan cuenta aquí cómo Jesucristo nos está dando esperanza, paz y amor? Si crees en Él, ¿qué dice? En la casa de su Padre vamos a estar.
Él ya está preparando la morada para que todos ustedes estén ahí. Todos nuestros familiares entonces que creyeron en Cristo están siendo ciudadanos de un mundo mejor. Nosotros nos estamos preocupando mucho por este mundo, por lo que está pasando, porque no tenemos realmente la fe puesta que somos embajadores y que de aquí pasamos a un mundo mejor. Hágale esta reflexión, ¿de acuerdo? Ahí va un poquito, abrimos esta reflexión. Nosotros le podemos dar a nuestros familiares que están enfermos lo mejor, o Dios le puede dar mejores cosas desde los cielos. O si les puede dar mejores cosas cuando ya estén en los cielos. ¿Podemos superar nosotros el cuidado de Dios? Esto es consuelo para nosotros. Ellos, nuestros familiares que ya partieron, creyentes en Cristo, están mejor que lo que nosotros los pudiéramos ayudar. Además, también encontramos la esperanza de la resurrección, y esto ya lo hemos leído algunas ocasiones, ya lo hemos hablado, nada más voy a leer la cita. Vamos a ir a Job 19, versículos 25 y 26, y dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué esperanza tan hermosa, ¿no? O sea, Job, ¿qué es lo que está esperando? Ver a Dios. ¿Qué está esperando usted? ¿Ver a Dios también? ¿O no? Me estoy dando la pausa para que reflexione un poquito más de lo que a veces nos estamos aferrando a pelear en esta vida y todo lo que Dios ya nos tiene guardado. Job nos está dando un resumen de lo que estamos hablando. Dios nos va a restaurar. Nos va a sanar verdaderamente. Va a llegar el día en que vamos a estar en su presencia sanados totalmente. En donde no va a haber lágrima, en donde no va a haber crujir de dientes, en donde no va a haber dolor, en donde no va a haber más preocupaciones, donde no va a haber más pleitos, donde solamente la luz del Cordero nos va a iluminar y vamos a ver todo esto en un momento determinado y nos vamos a olvidar que siquiera hubo dolor. Ahora estamos pensando, y yo te sanaré, no solamente en esta tierra, no solamente en este tiempo. Yo te voy a restaurar. ¿Para qué Dios nos restaura? Para que sigamos sus pisadas. Mis hermanos, seremos levantados de los muertos para vivir un milenio con Cristo. Ese privilegio no lo tendrán aquellos que no quieran aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tenemos que declarar que Jesús es nuestro Señor, que le amamos, que creemos que Dios lo levantó de los muertos, que creemos que resucitó al tercer día, que creemos que va a venir. ¿Estaremos como? ¿Siendo levantados si hemos sido muertos? ¿O estaremos siendo llevados a las nubes con Él a un encuentro para una eternidad con Cristo? Y como les dije, estamos en el contexto de Isaías 57, que todavía no llega la resurrección de Cristo, pero sabemos que esa promesa ya está ahí. Vean lo que dice Isaías 57, versículo 1 y 2. Y dice: perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda delante de la aflicción que es quitado el justo. Y vea lo que dice el 2. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de ¿quién? De Dios. Aún como justos y que podamos resultar como opresivos, ser oprimidos, por la injusticia que nos rodea. Y podemos estar consternados por las situaciones que están alrededor. La fe no muere. Y usted y yo disfrutamos
una vida eterna. Lo vuelvo a repetir, la fe no muere y usted y yo disfrutamos una vida eterna. La conformación la podemos encontrar en la palabra de Dios en Apocalipsis 14, versículo 13 y dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Dios es bueno, mis hermanos. Nos da consolación, nos da esperanza y nos da una palabra revelada de que aún en la humillación de la muerte, ya sea de nuestros familiares o de nosotros mismos, seremos restaurados, seremos consolados, seremos confirmados, seremos animados. Vamos al punto 4. La reconciliación y la garantía de paz. Nosotros sabemos en la actualidad que hay una garantía de paz, ¿verdad? Y sabemos que la reconciliación de Cristo ya se dio. Pero ahora pónganse en los tiempos de Isaías, no se lo sabían. Vuelvo a repetir, todo era palabra. Pero todavía que te ofrezcan paz y que esa paz la tengan. ¿Se acuerda cuando vimos la serie de la completa paz? Vimos 16 enseñanzas para tener completa paz. Así que voy a dar un recorrido rápido para terminar hoy, pronto para ustedes, pero con una reflexión grande. ¿Qué es lo que trae la verdadera reconciliación? El perdón. Perdón es la palabra clave ahí. Y hemos hablado del perdón, ¿verdad? Pero a mí me encanta el perdón que Dios hace de nosotros cuando lo ofendimos. Me encanta el perdón que Dios hace de nosotros cuando nos separamos. Me encanta el perdón que Dios hace de nosotros cuando no éramos consistentes con Él. Y quiero verlo esto reflejado en la historia de Esteban, quien ustedes saben fue quien confrontó a los líderes de la iglesia de ese tiempo, hizo la mejor explicación que podemos tener del Nuevo Testamento. No solamente eso, sino que fue mandado a juicio y su muerte tenía que ser apedreado. Pero aun cuando estaba muriendo y viendo la gloria de Dios, practicó el perdón completo. Veamos en Hechos 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, ¿no les tomes en cuenta este pecado? Y habiendo hecho esto, ¿qué dice? Durmió. Y aquí podemos ver en toda su forma la aplicación de tus hermanos, porque tú no quieres la muerte de tus hermanos, ¿verdad? No quieres la muerte de tus familiares. No eran enemigos de Esteban, eran pueblo de Esteban. Y fíjense cómo él pide ser un cristiano no ordinario, sino un cristiano extraordinario, pidiendo el perdón para sus hermanos de su pueblo. Y déjeme decirle entonces que con esto también aprendemos que el perdón evita cualquier práctica de venganza. Y ahora estamos hablando de cómo nos reconciliamos con Dios. Romanos 12, versículo 17 al 19 dice: no paguéis a nadie el mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con quién? Con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿A quién le toca la venganza? Se lo voy a decir como yo lo entiendo mejor. Todo esto está en la cuenta de Dios, no en su cuenta, no es personal. Eso le toca a Dios. Usted no le tiene que quitar lo que Dios quiere pagar porque usted lo quiere pagar, ¿verdad? Deje la justicia en manos de ¿quién? De Dios. Deje las votaciones en manos de ¿quién? De Dios. Veamos el otro punto, motivación. ¿Usted está motivado realmente a saber que va a tener paz? Filipenses 4, versículo 11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera sea mi situación. Esa es la motivación. Estando en Dios tenemos que aprender a motivarnos a qué es lo mejor que tenemos.
¿Se lo repito? Esto no es la prosperidad. No. Tenemos que motivarnos con lo que tenemos porque es lo mejor que tenemos hoy. Sí, eso incluye a su esposo y a su esposa. Es lo mejor que tiene. No puede haber una mejor esposa ni mejor esposo porque usted ya por eso fue elegido. Vea el 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por eso estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ustedes han estudiado estos versículos muchísimo, pero lo más importante a destacar es que vivimos ricos bajo la gracia de Dios porque Él nos da todas las cosas que necesitamos. Y como al principio se lo dije, todos los días recibimos regalos nuevos. No come lo mismo todos los días. Tiene ropa para cambiarse, etcétera, ¿no? Así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa, en otras palabras, sí, que acepto la gracia de Dios depositada en mí con lo que tengo. Yo sé que está difícil esto, pero eso es. Vamos con la siguiente, seguridad. Proverbios 1, versículo 33. ¿Tenemos la seguridad más grande? Sí, dijimos que primero vamos a Dios, ¿verdad? Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¡Wow! Usted y yo, si tenemos completamente la seguridad en Dios, viviremos tranquilos, no importa si pasan cosas buenas o cosas malas. Bueno, lo voy a decir más claro. Si usted está en Dios, no existe ninguna preocupación. No importa de la barro que esté hecho, ni de la madera que esté hecho. ¿Verdad? No importa. Lo que importa es que usted no tiene ninguna preocupación. Porque todo alrededor de nosotros está controlado en el plan divino y perfecto de Dios. Hay una historia muy bonita que me gusta del aspecto de la seguridad. Es cuando Pablo tiene que viajar a Roma y Pablo les dice, no es tiempo de irnos. Van a venir grandes tormentas. De hecho, vinieron las tormentas. Pero Pablo les da estas palabras de consolación. Hechos 27, versículo 21 al 26. Entonces Pablo, como hacía mucho tiempo no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y ahora vea lo que dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿A tener qué? Buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Aquí está la seguridad. ¿Quién puede asegurar que no se va a morir nadie en un naufragio? Solamente Dios, ¿verdad? 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy yo y a quien sirvo. 24. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí que Dios te ha concedido todo los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. La Biblia nos dice que ninguna vida se perdió. Y que Pablo llegó a Roma y que testificó ante el César. Esa es la seguridad que tenemos. Ahora póngalo usted en los tiempos venideros. Va a haber calles de cristal, ríos de como cristal, ¿sí? Va a haber flores, va a haber ángeles cantando. ¿Va a usted estar cantando? Sí. ¿Va a estar en la paz de Dios? Sí. ¿Estará restaurado, reconciliado, restablecido, sanado? Sí, porque la palabra de Dios lo dice. Esperanza. Les dije hace rato que íbamos a pasar esperanza. Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. La esperanza que tenemos es que el Espíritu Santo de Dios se active en nosotros el día de hoy, si no se ha activado, y que nos siga guiando a toda verdad.
que nos siga llevando a los caminos y a confiar en las promesas totales que vienen de la divinidad de Cristo. Y le voy a dar un resumen nada más de lo que ya hemos platicado para que se acuerde. Ya que fuimos al pasado, vamos a ir más al pasado. Vamos a ir al 2020, ¿verdad? Y vamos a hablar de algunos aspectos o pasos importantes que siempre debemos tener para mantenernos en perfecta paz. Y nomás los vamos a mencionar. Número 1, permanecer en Cristo. Juan 15, versículo del 4 al 7. Vivir con la guía del Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 6. Obediencia a la palabra. Josué 1, versículo 8 y 9. La oración y la meditación, Filipenses 4, versículos 6 al 9. Y tener la esperanza de una nueva creación de Dios que nos espera en el futuro, en los cielos, en la habitación en la tierra y en la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, versículo 1 al 4. Creo que con esto es suficiente para entender que sanar realmente es corrección, restauración, consolidación con humildad, consuelo ante las pérdidas que realmente van a ser ganancias y la garantía de que estaremos en paz un día con Él. Y Jehová dice, y les sanaré. Espero que Dios les ayude no solamente con las enfermedades físicas, mentales, sino realmente a que nosotros hagamos una evaluación en nuestro corazón y realmente tengamos una idea de cuánto le estamos fallando a Dios y qué caminos debemos de corregir. Y como se está dando cuenta, no voy a hacer el esfuerzo por mí mismo. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Dios que Él me ayude con la corrección de cualquier cosa. Porque Él me dice, pero, espera Luis, espera. Te voy a sanar, te voy a reconciliar, te voy a restaurar, te voy a consolidar y vas a estar conmigo habitando toda tu eternidad en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor.